Nuestro colaborador permanente desde CDN de Santiago, Jordi Veras. Jordi, hola, buenas noches. Buenas noches, querida Yulisa, a todos ustedes, amigas y amigos televidentes. Yo creo que el caso del aumento salarial en cuanto al mínimo, porque mucha gente ha podido confundir por preguntas que me han hecho, de que se trataba de un aumento general, pero solamente en cuanto a la escala del salario mínimo. Yo pienso, Yulisa, amigos y amigas, que hay cosas que hay que puntualizar aquí. Lo primero, hay que hacer notar, pero no se ha puntualizado tanto, el hecho de la clasificación, la nueva clasificación que se ha realizado a raíz de esta colocación del aumento o de la colocación del salario mínimo en cuanto a su aumento. Y es precisamente eso, las micros, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas. Antes de lo que hoy ocurrió, la clasificación que había no era justa, no era equitativa. Y por eso veíamos empresas que posiblemente eran pequeñas o medianas, tú las veías contribuyendo a nivel de lo impositivo, en la DGI o para otras situaciones, contribuyendo como si fueran empresas de mayor volumen. Yo creo que ahora lo importante, claro está, para muchos trabajadores que ven ahora que un salario mínimo, dependiendo de la empresa donde se encuentren, le va a beneficiar en un 25% del aumento por encima de lo que es la inflación que se registra en un 10%. Ahora bien, Yulisa, y amigos y amigas, hay otra parte que hay que analizar. Estamos acorde que había que buscar una manera en que lo que es el peso, lo que es la forma del poder adquisitivo de la moneda de la dominicana y el dominicano adquiera un mayor valor en contraposición con la inflación y los diferentes aumentos que se han registrado en los últimos meses. Sin embargo, yo creo que aquí hay cosas que no se han tomado en consideración. ¿Quién estuvo representado o en dónde estaba representado las micros, las pequeñas y las medianas empresas en la reunión que se sostuvo en el día de hoy ante las autoridades del gobierno, del Ministerio de Trabajo? Esa es una buena pregunta. Del Comité de Salarios. Sí. Esa es una buena pregunta, Jordi, porque nosotros justamente nos preguntábamos eso cuando escuchábamos el anuncio. Los restaurantes, bares, empresas pequeñas, gente que tenía mucho tiempo cerrado, que probablemente, y lo han dicho, no tienen la capacidad ni siquiera para mantener lo que tienen en este momento abierto y produciendo. ¿Cómo van a asumir este nuevo aumento de salario? A menos que empiecen a reducir personal para redistribuir los salarios de los demás. Y eso entonces sería un aumento salarial, pero digamos que una baja de la cantidad de personas y un aumento del porcentaje de desempleados. Claro, muy puntual, es precisamente lo que iba a aducir, Yuli, si vamos en el mismo camino tú y yo. Muchas de esas empresas de las que tú acabas de decir, de negocios y comercios, que son formales, porque no estamos hablando de la informalidad, pero hasta dónde tú puedes empujar al que hoy está en una de esas clasificaciones. Y ojo, el mayor aumento se produjo en la mediana empresa, un 59%, desde la micro a la mediana. Los porcentajes subieron mucho en comparación con lo de mediana hacia la grande. Entonces, muchas de esas empresas y negocios acaban ahora, en el día de hoy, de tener la oportunidad de poder vender de manera ya normal hasta las 11 de la noche. ¿Qué tiempo tienen en esa situación? ¿Qué tiempo tienen en una incertidumbre? Pero aún más, Yulisa, amigos y amigas, lo siguiente, esas empresas micro, pequeñas y medianas son las que soportan la mayor parte de la economía del país. Busca qué cantidad y el porcentaje que tienen esos tres renglones. Esos renglones han tenido que seguir pagando impuestos a la DGI, claro, anticipo a la DGI, han tenido que pagar también la seguridad social, porque ya no tienen ni el fase 1, ni el fase 2, ni ninguna fase. Entonces, ¿qué ha pensado el gobierno y las autoridades para contrarrestar eso que tú acabas de indicar y que yo también estoy señalando? O sea, ¿de qué manera una pequeña empresa que acaba de iniciar
¿verdad?, que no está ganando desde el año 2020 lo que ganaba en el 19, en el 18, ¿qué podría pasar? Lo que tú acabas de indicar. O reduce el personal para adecuar ese salario mínimo, o aumenta los productos que tiene y que vende. Entonces, yo creo que aquí hay cosas que, si bien fue una buena noticia, y lo entiendo, tú preguntas en la televisora allá en Santo Domingo y aquí o en el país, la mayor parte de los empleados, evidentemente que van a estar contestes, y uno está acorde con esto. Pero yo pienso que no se ha analizado en su gran contexto. Lo que hemos visto, que la protección ha sido mayor para las grandes empresas que para las micros, pequeñas y medianas. Si tú vas a lo que está sucediendo ahora en aduanas, y te explico rápidamente a ti y a los amables televidentes, aduanas ahora se ha inventado una famosa factura aduanal. ¿Qué resulta? Tú solicitas un embarque desde China, de cualquier otro país, encima de que te han subido los commodities, que te han subido los fletes. Cuando llega esa factura a aduanas, tú te encuentras que con lo que tú estabas esperando pagar, por ejemplo, una factura de un embarque de 400,000 pesos, resulta que con esta factura aduanal te llega a 600,000 pesos. ¿Y qué sucede? Y tú dirás, bueno, ¿y cómo? Y si tú has verificado ya lo que tú has solicitado, lo que tú has pedido, ¿verdad? Tú puedes protestar o puedes reclamar. Ahí viene el asunto. Para tú reclamar en aduanas ahora, tú tienes que pagar, ¿verdad? Y luego de que pagas, es que viene el reclamo y la verificación de aduanas. ¿Y qué pasa si tú tienes razón al final de la jornada? Eso te queda como un crédito. Pero tú sabes lo que ha tenido que hacer esa micro, pequeña y mediana empresa para conseguir pagar esos impuestos, esos aranceles y esa factura, esa famosa factura aduanal, y poder sacar su contenedor. Un préstamo, sacrificios, ¿y quién se lo devuelve? Entonces yo creo que aquí, Yulisa, amigas y amigos, yo creo que hay algo que se está escapando. ¿Cuáles son esas agrupaciones empresariales que están representando a la pequeña, micro y mediana empresa? Son muy pocos los ecos que hemos escuchado, Yulisa, y vuelvo y repito, se tiene la conciencia de que los trabajadores necesitaban un aumento en el salario mínimo. Ahora, hay una pregunta también, repito, ¿cómo va a repercutir este aumento en el aumento de los mismos precios de la canasta básica familiar? Si bien es cierto que la gente con lo que estaba recibiendo por salario mínimo en las 6 categorías no cubría ni la tercera parte de la canasta básica familiar, también es cierto que otras cosas podrían subir. Ya empezó a subir el transporte. En República Dominicana, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte, aquí en la capital, en Santo Domingo, Antonio Marte, dijo que el aumento del salario mínimo del sector privado, como lo ha pactado el gobierno con la patronal y los sindicatos, va a forzar un reajuste en los pasajes. O sea, que también los pasajes, como subieron los sueldos, van a subir los pasajes. Y tú sabes ahora, para ir finalizando en esta parte de este tema, lo que no cayó bien, y yo creo que fue de poco tacto. No quiero decir que no lo merezcan, pero una pensión ahora a Gabriel del Río y a otros sindicalistas que precisamente estaban en el ambiente de la discusión del comité de salarios, del salario mínimo, yo no creo que eso haya sido buena idea en este instante, porque puede malinterpretarse. Y vuelvo y repito, no es que no lo merezcan, es que creo que ahora que se discute y ahora de alguna manera Pedro Botello, el diputado que tiene 2 años, 1 año reclamando el 30% de la AFP para los trabajadores en sentido general, cobra mayor fuerza, porque ahora dice, bueno, le dan una pensión a Gabriel del Río y a los otros. Sin embargo, a los trabajadores que ellos representan no nos quieren dar el porcentaje del 30% de la AFP. Sabemos tú y yo qué significa esto, pero el que no lo puede comprender a ciencia cierta y no sabe que esos fondos no están en una cuenta y que tú lo puedes sacar así como nada, puede decir, pero ven acá, y entonces, ¿y yo para cuándo? O a mí cuando me toca. Yo pienso que fue un poco desafortunado. Pero también pudo haber sido, de la República, Jordi, pudo haber sido una manera esa situación.
Pudo haber sido una manera también de sentar a esa gente, porque tienen 40 años pululando en el tema sindical, viven de ser sindicalistas, sí, viven específicamente del sindicato. Cuando ellos deciden trancar el juego, lo trancan, le hacen un lío a cualquier gobierno, y hay formas muy especiales de negociar con ellos, entonces, y cuentos además. Entonces yo pienso que lo que tú dices ciertamente es así, pero pudiéramos verlo también desde otro punto de vista, y sería quizás una estrategia de las mismas autoridades, de los mismos empresarios también, para avanzar, para dar un salto y quizás liberarse de algunas figuras que tienen demasiados años en el mismo método. Eso es verdad, eso es un buen punto, y yo creo que puede haber sido una jugada política o una estrategia, como bien la señalas tú. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de estrategia, y para quizás pasar lo que hoy fue el punto del salario mínimo, yo creo que desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo. Bien, Jordi, ¿tenemos otro tema? Sí, yo tenía algo importante. Yo no sé cómo es que a veces, Yulisa, queremos avanzar, dar 2 pasos hacia adelante, pero damos 10 hacia atrás. Yo lo digo por lo que sucedió en la noche de ayer. Con San Francisco. Lo que ha copado las noticias con el DJ Adonis. Y la convocatoria que hizo en San Francisco de Macorís. Claro, yo siempre recuerdo que alguien me decía, cuando yo incursioné en los medios de comunicación, me decía, tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de utilizar los medios, porque lo que tú tienes enfrente es una responsabilidad, es un arma. Pero no solamente ahora los medios de comunicación lo son, sino también las redes sociales. Entonces, hay personas que tienen la capacidad de ser hoy influencers, o personas que influyen en muchas personas. Tienen cuentas donde 2 millones lo siguen, 5 millones, algo exorbitante, mucho más que un periódico, mucho más que un diario. Entonces, este joven, un DJ reconocido a nivel internacional, él convoca por sus redes sociales que él iba a hacer un mix, una mezcla, que es lo que hacen los DJs de música, que iba a ser tan grande que hasta él iba a tener que mudarse de donde se iba a efectuar la misma. La caravana comenzó en San Francisco de Macorís y terminó en Tenares. Y ahora indica él, claro, después que comete el hecho, dice, no, yo no sabía que me iban a seguir. Yo comencé la mezcla, o sea, el de los sonidos, de la música, y la gente me siguió y no pude detener aquello. Esa es la explicación que él da al principio. Al inicio del día había dicho que él no había convocado, pero él en sus redes sociales había escrito de que iba a ser una mezcla y que iba a ser tan fuerte y tan poderosa como lo fue, que mucha gente iba a tener que mudarse de donde estaba. Entonces yo creo que después que se ha anunciado, hoy inicia una segunda fase, Yulisa. Si anoche él si hoy lo hubiese hecho, quizás tú dices, bueno, ya en la segunda fase se permite hasta las 11 y hasta 2 horas de circulación hasta la 1. Pero estamos hablando de una provincia o provincias como la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, donde mayor contagio ha habido en toda la pandemia, y donde hoy, si tú registras las estadísticas que muestra Salud Pública, es la que menos vacunados tiene de todo el país. Entonces, de una primera dosis. Entonces tú dices, óyeme, pero esto es como una contradicción. ¿Cuál es el objetivo? Unas autoridades que han decidido flexibilizar, y este ejemplo, ¿cómo es que tú lo tomas? Entonces hay que tener mucho cuidado, Yulisa, y amigas y amigos, a la hora de tú utilizar un medio de comunicación, unas redes sociales, porque tú tienes mucha responsabilidad en ellas y en lo que dices o en lo que haces. Por eso no todo el mundo tiene la capacidad de poder manejar una gran cantidad de público, porque tú no sabes cómo lo asume. Cuando tú ves esas imágenes que ustedes están viendo ahí en sus pantallas, tú dices, caramba, ¿y qué es lo que está pasando? Acabamos de darnos una apertura, y esto sucede apenas anoche, cuando todavía no había no había entrado la segunda fase. Eso lo que parece es un meeting político. Cuando entra.
Jordi, eso Claro, me parece es un claro. meeting político. Tal vez no cualquier candidato podría arrastrar esa cantidad de personas. Así es. Dicen aquí en Así producción que DJ Adonis hizo un gran teteo callejero. Claro, claro. Entonces, para finalizar ese punto, Yulisa, lo peor y lo más grave es que se indicó que la autorización provino de Santo Domingo, según dijo el director provincial de la zona de San Francisco de Macorís. Sí, porque él tenía Entonces, permiso dices, para hacer eso. ¿Cómo es que? Exacto, ¿cómo le otorgan permiso para eso? Entonces, Bueno. yo creo que muchas veces lo que nos ha faltado es ejemplo y comunicación. Jordi, ¿cómo le dan permiso para eso? Bueno, de la misma manera que guardaron plátano en una caja fuerte para que lo encontrara la fiscalía. Son las cosas, Jordi. Gracias, Jordi Veras, desde CDN Siempre. en Santiago. Buenas noches, Jordi.